Ya, entonces. Buenas noches para todos. Buenas noches a todos. ¿Cómo está el tiempo por allá, Violeta? Acá estamos con mucho frío. Mañana creo que cambia la temperatura. ¿Pero para peor? Sí. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Miss. Buenas ¿Cómo noches, están? señorita. Muy bien. ¿Y usted? Bien, también. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Bien. Qué bueno. Muy relajado. No, bueno, Qué no tanto. bueno. No tanto, la verdad. Pero no, bien. Bien. Qué bueno. Me alegro. Dijo que cambiar la temperatura, Sí, mañana. Mañana ya empieza a cambiar la temperatura. Creo que viene un, no sé cómo le llaman, algo de la onda costera, algo así. pero baja la temperatura. Sí, Oh, sí. qué No sé La cómo, temperatura una, es ¿cuánto? agua, Vaguada costera. la temperatura de mañana será 4 grados más bajo. mejor. Mañana será 13 grados. 13 grados. Bueno, por lo menos no son clases presenciales, así que porque pueden estar en sus casas abrigaditos. Que eso ¿Usted es lo está en su casa importante. igual? Ahora sí, Qué bueno, otros días no alcanzo. Pero hay qué veces que bueno. sí, sí voy a tener que salir a abrigar mañana. Bien Aló. abrigadita mañana. No, no va a tener aún. Ya, hoy día les toca prueba, ¿cierto? La prueba es de aquí, empezamos de esta materia. Ya esta materia igual la vimos la semana pasada, pero de aquí entra la prueba. ¿Ya? Lo otro que, esta es la prueba número 5 y quedaría una sola prueba. ¿Ya? Y ahí terminamos el módulo de legalidades, lo terminaríamos el próximo martes. ¿Ya? Terminamos con la materia y terminamos con la última prueba. ¿Ya? ¿Terminamos con usted también? Sí, van a terminar conmigo. Oh, Sí, pero claro, después lo que pasa es que hay otro profesor. Lo que pasa es que la idea es también, hay gente que les da un poco de miedo al tema de la tramitación. ¿Por qué? Porque no tienen un respaldo. Por ejemplo, no tienen a quién preguntarle. Ya ese es el tema, porque hoy día hay una niña que está haciendo un perfeccionamiento de títulos de dominio. Entonces,
ella me dijo que ella puso la dirección, por ejemplo, habían 2 direcciones, la que ella está haciendo el saneamiento de esa casa y otra dirección que le dieron que le hicieron, dio ella cuando hicieron el poder de esta persona. Entonces ahí me dijo, profesora, ¿cuál de las 2 direcciones tengo que colocar yo? Yo le dije la que está haciendo el saneamiento, porque ahí tiene que justificar la posesión material. Entonces, pequeños detalles que si preguntan le puede salir bien la tramitación, pero ella me decía, importante a veces tener ese respaldo, ¿cierto?, para poder preguntar en caso de tener dudas. ¿Ya? Ya. Y también cómo aprender a hacer los diferentes estudios de título. Ya, y ahí ustedes van a aprender a gestionar, pues la idea es que lo aprendan a hacer ustedes. Ya. Eso de repente es lo que me pasó a mí al principio cuando entré a ventas en Johnson. Da como temor decir, pucha, ¿dónde voy a buscar una casa? ¿Qué es lo que hago? ¿Por dónde empiezo? Son las dudas y temores que al principio uno tiene, pero ya después una Claro. vez tomando la rienda, ya después lo que pasa a uno. Claro, y aparte que, por ejemplo, si se tiene un grupo de WhatsApp, se pueden enviar informaciones también por ese grupo, o hacer consultas, dar informaciones, compartir también, en este caso, formato, ¿ya? Entonces la idea es eso, apoyarse porque al final son personas de diferentes lugares. Ya, por Sí, ejemplo, tenemos personas del sur, personas del norte, entonces hay veces que alguien tiene una duda, entonces, por ejemplo, puede preguntar o hay algún compañero que tiene un formato de estudio de título de, no sé, por ejemplo, de un loteo. Y ahí, no, sí, yo tengo un formato, ya, y lo envían al grupo. O quién me puede ayudar con este tema. Entonces, algunos que tienen más conocimiento, más experiencia, ahí se van ayudando. no, y algunas que son buena onda, igual yo tengo una Claro, Pacha aquí en el grupo, muy buena persona, a pesar que no la conozco, pero es muy buena amiga. Siempre está, ¿cómo está? Eh, Muy buena, nada que decir de ella. como dicen, hay un dicho, el sol sale para todos. Entonces, Sí, es bueno ayudarse porque estamos en diferentes lugares. sí. ¿Sí o no? Nadie le va a quitar un cliente al otro porque estamos a distancia. Todo, no hay nadie que esté como cerca, entonces. ¿Y usted, Ahí, profe, dónde es? de los Andes. Ah, estamos cerquita. ¿Por qué? Yo soy de Villa Alemana. Ah, ya, un poco cerca. Tengo una amiga en Villa Alemana. Sí, pues no estamos tan lejos tampoco, pero hay otros compañeros. ¿De dónde son los otros compañeros? Los que están Yo soy acá. de acá de Santiago, Gran Avenida. Ya, Vilma es de Santiago, Yo soy de Yo de Temuco. Antofagasta. de Temuco. ¿Quién era la otra persona? Antofagasta, la Pati. Antofagasta, mira, imagínense, entonces no van a hacer competencia, van a hacer ayuda, Sí, por supuesto. porque estamos todos muy lejos, entonces, como les decía, el sol no alcanza para todo, entonces lo importante es ayudarse, los que van teniendo más experiencia, ayudar a sus compañeros. No, y después, a ver, a lo que yo pienso también, después uno sí con el tiempo, por ejemplo, yo con Maribel, le digo, Maribel, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos una oficina y nos juntamos las dos y trabajamos las dos juntas? Claro, ¿Cuándo? Y Ah, uno, ¿cuándo? al tiro. cuando ya estemos preparadas, y empezamos a trabajar ambas, Claro. buscando casa, Sí, cosas pues así. sí, sí. Sí, porque hay en el otro curso que yo hice, pero yo estaba haciendo jurídico. Y ahí hay una persona que es corredora, pues ella me decía ahí que de los compañeros la mayoría no estaba trabajando, pues entonces ella decía que la idea es que trabajen. Entonces, ¿qué hizo una compañera? Hizo un grupo, pero ese grupo era para conseguirle gente, por ejemplo, no sé, pues a la abogada que tenía ella que estaba trabajando. Pero la idea es que ustedes aprendan a tramitar solos, porque este curso lo están haciendo para aprender a trabajar solos, no para trabajar para otra persona.
Esa es la idea. Bueno, hay algunas cosas que sí van a necesitar asesoría o, por ejemplo, que le envíen a la notaría la minuta de compraventa. Pero lo importante es que ustedes pasen todo este transcurso con el cliente y el cliente ya llegue listo a firmar la escritura y esté todo como corresponde. Porque ahí le dan un buen servicio, porque ¿qué pasa si hacen la compraventa y, por ejemplo, dicen, pucha, es que no, o sea, que no tengo quien me presente la escritura? ¿Ya? Y en la notaría sí o sí tiene que mandarle la minuta a un abogado, ¿ya? Entonces también eso es importante, el Por servicio eso, que le vamos a prestar a este cliente y la seguridad, por ¿cierto? eso es Entonces es bueno también importante. perfeccionarse con lo que a uno le falta más, aprender Claro, más, pues. sí, sí. Y como les decía yo, también hacer otros tipos de trámites, posesión efectiva, ¿cierto? Pero ir a hacerlas detalladamente. Mira, acá en esto usted escribe esto, 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 y pasarle un formato, ¿cierto? Ustedes después escanean ese formato, ¿cierto? Y uno puede revisar ese formato. ¿Ya? En esto se equivocó cada uno, que sea algo más personalizado, para que puedan ver sus debilidades y puedan trabajar. Esa es la idea. Sí, Ya. Entonces, sigamos. Lo que habíamos visto, ¿cierto? no, fuera nomás. Habíamos Gracias, hablado del Maquita. conservador de bienes raíces. ¿Ya? ¿Cuál es el rol fundamental de este conservador? ¿Cuál era el rol fundamental que tiene el conservador? ¿Qué es el conservador? ¿Y El cuál es la conservador es importancia? ¿Ya? El conservador, ¿cierto? Es un ministro de fe. ¿Ya? ¿Y qué hace este conservador? Encargado de los registros conservatorios de los bienes raíces y de comercio. Claro, ¿cierto? Va a ser el encargado de llevar estos registros conservatorios de bienes raíces, de comercio y de minas, de accionistas de sociedades propias, mineras, asociaciones de canalistas, prenda agraria, prenda industrial especial, ¿ya? Y demás que encomienden las leyes, ¿ya? Porque en el caso de, hay reuniones de accionistas que se tienen que hacer por ejemplo, en este caso con un notario, ¿ya? Tiene que hacerse con un notario, ¿cierto? Y también, ¿qué va a pasar acá? Va a llevar el registro, el conservador también, de esas sociedades. Ya más adelante vamos a hablar un poco del notario también que sale acá. Porque hay juntas que también tienen que hacerse de accionistas y ahí tiene que ir el notario presencial y ese notario generalmente va con alguna persona, con algún administrativo, ¿cierto? Con alguien de ahí. Ya. El código consagra esta institución del conservador en el artículo 695 de un reglamento especial que determinará en los demás deberes y funciones de este conservador. ¿Ya? Hay unos libros que son importantes que lleva este conservador, que son 3 libros. ¿Ya? ¿Cuáles eran estos libros? de propiedad, Sí, el de propiedad, ¿cierto? el de hipoteca y gravámenes, El de ¿o hipoteca y no? gravámenes, ¿cierto? Y el registro de interdicciones y provisiones de enajenar. De enajenar, exactamente. Ahí les faltó la R, dice enajenar. ¿Ya? Y una de las formas en la cual se efectúa la tradición, ¿ya? La tradición es con la inscripción de este título en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? La tradición es un modo de adquirir el dominio. ¿Ya? Cuando le hablan de tradición, la tradición es un modo de adquirir el dominio. ¿Ya? Entonces es importante. Entonces, ¿cuál es la forma de hacer la tradición? O sea, ¿cuál es la forma como yo adquiero este dominio? Ya es con la inscripción del título, que el título sería, ¿cierto? En el caso de la compra-venta de un bien inmueble, ¿cierto? Ese sería el título. Yo inscribo este título en el registro conservatorio, ¿ya? Porque acuérdense que vimos que habían diferentes tipos de títulos. Está el título traslaticio de dominio, que permite transferir este dominio, y está el título de mera tenencia que reconoce el dominio ajeno.
ya que ahí sería en el caso del arriendo. ¿Ya? ¿Hay algunas inscripciones? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Se podrá inscribir un arriendo en el conservador de bienes raíces? No, ¿Seguro? Un arriendo no. No, ¿Seguro? ¿Un contrato de arriendo? contrato de arriendo sí. No, porque el contrato de arriendo se realiza en la notaría. ¿Ya? Pero ¿y qué tiene que ver en el conservador de bienes raíces el contrato de arriendo? Ya. ¿Se puede inscribir el contrato de arriendo en el conservador? ¿Saben en qué situaciones se podría inscribir un contrato de arriendo? Por ejemplo, generalmente la gente cuando hace, ya, yo puedo arrendar una propiedad, ¿cierto? Y esa propiedad yo la quiero para un negocio, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo estoy haciendo una inversión en esa propiedad? ¿Ya? Es importante que yo inscriba, ¿cierto?, este contrato de arriendo en el conservador de bienes raíces, ¿ya? Una, porque estoy haciendo una inversión, ¿ya? Y también por lo mismo, si esta persona quiere vender. Entonces así asegura a este individuo que invirtió ahí, ¿ya? Y generalmente cuando son negocios, ¿cierto? Cuando son temas de negocio, los contratos los inscriben en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Porque también acuérdense que es importante la inscripción, ¿ya? Es importante la inscripción conservatoria porque también da publicidad a este bien raíz. Yo voy a poder conocer esta situación del bien raíz, ¿ya? Entonces sí se pueden inscribir los contratos de arriendo en el conservador. Más que nada por ese tema, por un tema de cuando hacen inversiones las empresas, ¿ya? Y cuando yo a lo mejor también puedo arrendar esa propiedad y qué pasa, ¿cierto? Si el dueño de esta propiedad, después yo sé que tiene muchas deudas o algo así, ¿ya? Entonces mejor hago un contrato y un contrato, por ejemplo, a 5 años, que yo sepa que en 5 años voy a recuperar lo que invertí. Y así tampoco este comprador va a poder vender. Es como usufructo. No como usufructo, porque como contrato de arriendo solamente. Es Ya, como porque para poder asegurarse de que la inversión va a estar protegida, algo así. claro, sí, Ya. sí, para que no se termine ese contrato. Ya de un O momento que a otro se para que cumpla se con lo respete. pactado. Claro, para que se respete igual. Ya, y en el caso que hayan acreedores sobre esa propiedad, que se sepa también que hay un contrato de arriendo. Entonces, es para asegurar a esa persona, asegurarse a esa persona que está arrendando. cuando es un contrato con compromiso de arriendo con compromiso de compra-venta y solamente notaría. Mm, es que ahí va a depender de las partes, pero generalmente es por la notaría. Generalmente es por la notaría. Cuando se hace en el conservador es cuando ya hay una inversión. Ya, porque acuérdense que tenemos nosotros la promesa, también podemos hacer esta promesa de compra-venta, que ahí nos podríamos asegurar, ¿cierto? Claro. Sí, Es mejor hacer la promesa de compra-venta porque si yo hago este contrato de arriendo, a lo mejor que con la posibilidad de que me puedan vender, prefiero hacer la promesa de compra-venta, entonces que se estipule que a un determinado plazo se va a vender esta propiedad, porque acuérdense que lo importante de esta promesa de compra-venta es que tiene que tener un plazo. Entonces eso es lo importante. ¿Ya? Pero está bien que vayan viendo los diferentes tipos, ¿cierto?, de contratos que hay y los diferentes tipos de títulos que hay. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de el usufructo es un derecho real. ¿Ya? Entonces, ahí van a tener que ir diferenciando entre los diferentes contratos que hay, dentro de esos contratos, qué tipos de títulos son,
¿Ya? Ya, entonces en el artículo, si ustedes buscan en el artículo 686 del Código Civil, señala que cómo se efectúa esta tradición, ¿cierto? Del dominio. Yo les dije que la tradición es un modo de adquirir el dominio, ¿ya? De los bienes raíces es por la inscripción de este título en el registro conservatorio. ¿Y cuál va a ser el título en el caso de la compraventa de un bien inmueble? Va a ser la compraventa, ¿ya? Que es un título traslaticio de dominio que me permite a mí transferir este dominio, ¿ya? Entonces, cuando les pregunten la forma en la cual se efectúa la tradición de los bienes inmuebles, de acuerdo al artículo 686 del Código Civil, es con la inscripción del título conservatorio de bienes raíces, en bienes raíces. Ya, en el caso de la transferencia y transmisión de dominio, la constitución de todo derecho real, exceptuadas, como he dicho, la servidumbre, exige una tradición. Y la única forma de la tradición que para estos actos corresponde es la inscripción en el registro conservatorio. Mientras esta no se verifique, un contrato no podrá ser perfecto. Ahí le falta la palabra no, ¿ya? Porque dice, un contrato puede ser perfecto, pero aquí no sería perfecto mientras no se haga la inscripción. Porque nosotros vimos que también era importante hacer esta inscripción. ¿Por qué es importante hacer la inscripción después de la compra-venta que se hace? Porque ahí es donde se termina la compra Ya, y ahí donde uno ya le paga. ya, pero ¿y por qué sería importante hacer la inscripción en el conservador de bienes raíces? Porque yo puedo hacer la compra-venta en la notaría y después si quiero inscribo. Para que quede el nombre de la Porque es una persona. tramitación aparte. ¿Ah? Para que quede el nombre de la persona que Claro, adquirió el inmueble. exactamente. Señorita, ¿en qué ¿Ya? parte hay que poner el no, disculpe? ¿Mm? ¿En qué parte hay Ah, que el poner el no, no? aquí dice, porque dice que para los actos corresponde la inscripción, ya. Esta si no se verifica, o sea que si no se inscribe, En la un contrato transferencia y puede ser transmisión, perfecto, entonces un contrato bien. no sería perfecto si no se Un verifica esta contrato no inscripción. puede ser perfecto. Claro, pues no puede ser perfecto, Mientras esto no se verifica, un contrato no puede ser perfecto. claro, Ya, no le perfecto, faltó muchas el no. gracias. Ya. Sí, porque es importante, ¿cierto?, saber eso, porque ¿qué pasa si yo también este contrato, como habíamos visto nosotros, no lo hago como corresponde, lo puedo hacer con una persona que sea incapaz, ¿cierto? O hay algunos de los datos malos, o sea, no corresponde a estas personas que estamos haciendo el contrato de compraventa, ¿cierto? Al momento de inscribir me van a rechazar esa inscripción. Ya, entonces también es importante eso. El tema de la inscripción es muy importante porque si no, si yo compro una propiedad, ¿cierto? Ya necesito inscribir para qué, para después saber quién es el dueño actual de esa propiedad. Entonces, por eso es importante saber quién es el dueño actual de la propiedad y yo voy a sacar este certificado de dominio vigente. ¿Ya? Señorita, disculpe, le hago una consulta. En el caso de cuando yo llego al conservador de bienes raíces, se supone que, o sea, no se supone, de hecho tengo que llegar con todo ok. Entonces ahí también entra la parte de la regularización del inmueble, porque yo tengo una casa en donde no está, construyeron otra parte, la hicieron una parte nueva, pero esa ¿Ya? parte no se regularizó. No. Hay que informarle a este comprador nomás que esa parte no está regularizada. Y ahí, ¿qué más? Ahí se le informa. Y ahí se le Claro. hace un precio especial, como que... No, dependiendo, por ejemplo, le puede decir a la persona ya, en la casa está todo el tema regularizado, ¿cierto? Pero a lo mejor si le hicieron una ampliación, esto no está regularizado. Entonces, eso lo pueden regularizar, por ejemplo, por la municipalidad. Ustedes también pueden aprender a hacer esos trámites. Y Ya, hay veces que hay gente que no dicen, ya, yo regularizo el tema. ya. Ok, gracias. Claro. Ah, y lo otro, una tasación, ¿cuánto tiempo dura, por ejemplo, si se realizó en ese mismo inmueble? Y eso lo hice yo. O sea, lo hizo un arquitecto. La tasación hace como 4 años atrás. La tasación tiene un tiempo de vigencia. Sí, igual tienen tiempo de vigencia. Tendrían que actualizar esa tasación.
ya, porque a lo mejor si fue 4 años atrás, puede que esta propiedad haya cambiado o alrededor de esta propiedad hayan cambios. Claro. ¿Y eso dónde se realiza la actualización de la tasación? Lo que pasa es que uno, como le decía yo, ustedes pueden poner como base la tasación fiscal de esta propiedad, Ya, ¿ya? Y más o ok. menos ustedes también van a verificar, por ejemplo, propiedades o que se estén vendiendo cerca de este lugar, ya más o menos en qué precios se están vendiendo, qué características tienen. Entonces, por eso van a tener que hacer este estudio, ¿ya? Entonces, también es importante saber cómo está el mercado, para ahí van a ver ustedes cómo está el mercado, porque van a decir, ya, mira, hay una propiedad que la venden en el mismo sector en cuanto, ya, un ejemplo, 130 millones, acá hay una de 125, ya, pero que esta que la están vendiendo en 130 millones tiene una ampliación y está en perfectas condiciones. Esta que la están vendiendo a lo mejor en 110 millones no tiene ampliación, ¿ya? Pero esta que tiene la ampliación a lo mejor no la tiene regularizada. ¿Ya? Entonces ahí ustedes van a tener que hacer esos estudios y en base a eso pueden dar un valor, en base a todas esas características, ¿ya? Porque ahí van a ver cómo está la situación del mercado, porque si hay, van a tener diferentes referencias. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. En relación a lo mismo que está hablando, yo tengo una casa donde el caballero le hizo una gran ampliación, ¿Ya? pero no quiere regularizar y quiere venderla así nomás. ¿Le quita precio eso? ¿Le quita No, no valor? le quitaría precio, no le quitaría valor, Ah, o sea, pero bueno, que ideal que coloque un precio, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo, estoy en esta negociación, digo ya, voy a cobrar 130 millones por esta propiedad, ¿ya? Pero resulta que no está regularizada. Y ahí yo le puedo decir, ya, mire, voy a consultar porque es importante informarle, ¿cierto?, a este comprador que esa parte no está regularizada. Entonces ahí pueden ponerle un precio a esta propiedad, ¿cierto? Después hablan con el dueño, a ver si le pueden hacer un descuento, pero acuérdense que antes ustedes van a tener que tener los precios listos ya. Por ejemplo, si esta ok. persona quiere vender en 130, yo le puedo decir ya 135 y a lo mejor le puedo decir ya, y queden 130. Y usted ve el tema de la regularización. Ok. Podrían hacer Y, también. y la otra consulta es, cuando una casa todavía le quedan 5 años de deuda en el banco, ¿se puede vender? Sí, Y también se puede vender. Claro, porque ahí se habla con el banco, ¿cierto? Se habla con el banco que una vez que se venda la propiedad, se paga al banco, se hace el alzamiento de la hipoteca, ¿cierto? Se hace la inscripción al nuevo dueño y ahí se libera el vale vista. Que lo pueden Ok. hacer, claro, lo pueden hacer con un vale vista y que se pague contra escritura. Una vez que ¿Y cómo esta se llama propiedad. cómo se llama ese documento que uno necesita saber lo que le queda por pagar? ¿Es una liquidación de deuda? ¿Tiene algún nombre? No, si él tiene un crédito hipotecario, hay que preguntar que cuántas cuotas le quedan en este crédito hipotecario que esta persona quiere vender. Entonces, en el mismo banco le deja listo este trámite. Ah, ok. Sí. Me dicen, por ejemplo, ya quedan 5 cuotas, entonces nosotros queremos que se pague esto, ¿cierto? Que se pague con la venta, se paga, el banco se demora un poco, sí. El banco hace el alzamiento, ¿cierto? De esta propiedad en el conservador y después, una vez que sale la inscripción, se libera este vale vista. Que más o Ok, menos se va a demorar como un mes aproximadamente. Pero eso se ya, deja listo con el banco. ya. Muchas Ya gracias. eso lo pueden hacer. Ya. Ya. Sí, es más complicado cuando, por ejemplo, las hipotecas con créditos del banco no es tan complicado hacer el alzamiento. Cuando se paga, ¿cierto? Es más complicado las hipotecas que son a favor del servio. Esas ya se tienen que cumplir, excepto que hay algunas excepciones cuando está esta movilidad, ¿cierto? De las viviendas, que uno, por ejemplo, si está viviendo en un departamento y quiere cambiarse una casa, ahí puede hacer eso, ¿ya?
Ya, me conecté, no sé por qué me salió. Sí, Sí, como que quedó congelada. Yo dije, la profesora está pensando. Sí, yo dije tan rápido pasó, nos vamos a ir a break. Yo ¿Qué? decía yo. Me congelé, qué pensando. Ya. Yo la miraba y yo decía, hoy está congelada, está pensando. Estoy meditando, está en un proceso de meditación profundo acerca de las inscripciones conservatorias. Ya, entonces, ¿cuáles son las finalidades que persigue la inscripción? Como le había dicho, es prueba, requisito y garantía de esta inscripción de los bienes raíces. Ya también da publicidad a este bien. Ya, y eso lo vimos también, ¿de acuerdo? Todo esto sale en el Código Civil. Después, si quieren bajar el código, como les había dicho, lo pueden bajar de internet y lo pueden imprimir. Se pueden buscar varios códigos ahí, ¿ya? Ya, entonces puede ser prueba, ¿cierto? En efecto, de acuerdo al artículo 724 del Código Civil, si la cosa es de aquellas cuya tradición deba hacerse por la inscripción en el registro conservatorio. Nadie podrá adquirir la posesión de ellas, sino por este medio. ¿Ya? Entonces aquí habla que es prueba, ¿cierto? Esta inscripción conservatoria que se hace. En otras palabras, la inscripción es la única forma de efectuar la tradición del dominio. ¿Ya? Entonces, como yo le había dicho, ¿cierto? Que la tradición es un modo de adquirir este dominio. Entonces, por lo que dice acá, ¿cierto? La única forma de hacer esta tradición, o sea, la única forma que tengo que yo para adquirir este dominio es a través de la inscripción en el conservador de bienes raíces, ¿cierto? Porque así vamos a saber nosotros quién es el dueño actual de esta propiedad. ¿Ya? Publicidad. La inscripción en el registro conservatorio otorga publicidad de la propiedad en cuanto a quiénes, ¿cierto?, son sus titulares, qué limitaciones tienen y qué gravámenes tiene esta propiedad. ¿Ya? Porque nosotros a través, ¿cierto? Si nosotros vamos y revisamos estos registros en el conservador que hay, ¿cierto? Vamos a saber quién es el dueño actual de la propiedad, si tiene alguna limitación esta propiedad, ¿cierto? Si tiene algún gravamen, ¿ya? Entonces por eso dice que sirve como prueba, requisito y garantía esta propiedad. ¿Ya? Y también da al mismo tiempo publicidad a esta inscripción porque nosotros a través de estas inscripciones vamos a saber la situación de esta propiedad, porque nos interesa, de cómo es público. Ya, ser requisito, en ciertos casos la inscripción constituye un requisito indispensable para la validez de ciertos actos. La inscripción aquí se transforma en una verdadera solemnidad. ¿De qué forma? De forma que si no se practica la inscripción en de estos actos jurídicos, la sanción sería la nulidad absoluta. Así ocurre, por ejemplo, a propósito de las donaciones entre vivos sobre bienes raíces. Entonces se tiene que hacer esta inscripción, porque ese es el modo de adquirir. Entonces nosotros para adquirir el dominio necesitamos un título y un modo de adquirir. Ya el título sería un título traslaticio de dominio, por ejemplo, en el caso de la compra-venta, y un modo sería la tradición. ¿Cuáles son las obligaciones de este conservador? Que también las vimos, ¿cierto? Velar por el buen funcionamiento de su oficina, tiene que efectuar estas inscripciones solicitadas por terceros,
sin que en general pueda negarse a inscribir, salvo por razones fundadas, que se niegue a hacerlo, como por ejemplo cuando se presenta un título manifestadamente nulo para ser inscrito. En estos casos, la persona que se rechaza la inscripción se le asiste el derecho de exigir judicialmente al conservador que inscriba siempre que ello fuere procedente. ¿Ya? Entonces hay casos especiales, ¿cierto?, que el conservador va a rechazar esta inscripción, ya no va a inscribir, ¿ya? Entonces, pero ahí se tiene este derecho a exigir judicialmente que el conservador inscriba, ¿ya? Pero siempre que lo amerite, siempre que se amerite esta situación, pues si no se amerita. Bueno, la otra vez en el conservador también había una persona que tenía una parcela. Entonces esa parcela la iba vendiendo, pero por porcentaje. Entonces ahí tampoco nadie sabía quién era dueño de cada porcentaje. Entonces le vendió a muchas personas, muchos porcentajes, y como estaban con un solo rol, entonces al final nadie sabía de quién era dueño de esos porcentajes. Y estaba en el conservador y ella había llevado a otra persona y en el mismo conservador le dijeron, no, vamos a hacerle las inscripciones porque usted ya, de acuerdo a los porcentajes que nosotros conocemos, ya vendió toda la propiedad y ella seguía vendiendo. A nosotros nos pasó eso, profe. ¿Ya? Es una A ver, parcela, cuente su historia. una parcela que tenía igual un solo rol y que el hombre que la vendía empezó a vender más de la cuenta. Y resulta que la única forma de regularizar, nosotros tuvimos que pedir en bienes nacionales que nos dieran un rol. Tuvimos que esperar como 3 años. Y las otras personas todavía no lo hacen y por el valor, por el precio que del trámite, cuando no son menores del 40%, y, y hay gente que se quedó sin tierra, viven, pero Claro, ni siquiera pueden regularizar. exactamente. Sí, porque Y es el tema cuando no tienen un rol propio. claro. Y nosotros ahora tenemos nuestro rol propio y ahí Ah, qué bueno. tiene deslindes, tiene todo lo como corresponde. Claro. Sí, pues importante. Es que lo que pasa es que hay una regularización. Por ejemplo, ahora la ley dice, ya, por ejemplo, la ley dice ya, cuando son terrenos rurales, mínimo son 5.000 metros cuadrados. Cuando son terrenos urbanos, es dependiendo del plan regulador que tiene cada comuna, ¿ya? Entonces, cuando no se cumple con ninguno de estos dos, ¿ya? De estas dos regulaciones que se hacen, uno lo hace por bienes nacionales, ¿ya? Pero hay gente que está más atrás, ¿ya? Está antes que saliera esta ley, ¿ya? Entonces, en esos casos, hay muchos casos así, que se puede hacer esta regularización por bienes nacionales, ¿ya? Que se llama perfeccionamiento de títulos de dominio, ¿ya? Entonces, se sacan estos folletos, ¿cierto? Se imprimen estos folletos, ya que están en la página de bienes nacionales, se llenan y hay que juntar toda la documentación que se pide, ya hay todos los requisitos que se pide para poder regularizar. Entonces, ¿qué se justifica ahí? La posesión material de esta propiedad, ¿ya? Porque estas personas, por ejemplo, no tienen un título, no tienen un título de dominio, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Se tiene que justificar la posesión material por un tiempo de como mínimo de 5 años, ¿ya? Y ahí se hace esa tramitación por bienes nacionales, entonces en forma interna se emite una resolución y esa resolución sale la inscripción en el conservador de bienes, en el conservador de bienes raíces, ¿ya? Esa es la tramitación que se hace por bienes nacionales, ya que esa se puede hacer con un poder simple, ustedes la pueden hacer con un poder simple. Lo otro que me llamó la atención, que una abogada me pidió que le venda una casa, pero me dijo que todos los documentos eran tras escritura. Eso me quedó así como, no lo entendí. ¿Cómo trae escritura? No. Sí, me dijo, tú la vendes y al momento de salir la escritura yo entrego todos los documentos. Y dije, pero eso no lo he visto yo. Mm. No. ¿Y es abogado? Pero,
Es abogada Mm, inmobiliaria. No, está raro eso. Está está- raro, ¿cierto? sí. No, está raro. Y que dígale, no entiendo cómo trae escritura, no entiendo. Porque contra escritura yo he escuchado, O contra pero escritura, no me acuerdo la palabra, pero no sé a qué se refiere. ya. Pero ¿usted quiere comprar una propiedad ella o ella quiere vender una propiedad? ¿Cómo el tema? Ella quiere vender una propiedad, Ya. pero no entrega, solo entregó el rol de avalúo, entregó las cosas mínimas, pero me dijo contra escritura y yo entrego toda la documentación. No, no, porque esa documentación tiene que tener el cliente y esa documentación tiene que entregarla a ella y ella facilitar esa documentación. Exacto, eso es lo que yo entiendo, por eso Sí, me causó extrañeza. claro, si o sea, a usted no les va a importar sacarlo la documentación de ella porque es su casa. Entonces, Claro, ella es el vendedor el que tiene que sacar todos los documentos y facilitárselo, ¿cierto? En este caso al corredor y decirle, mire, tengo acá toda la documentación, o si ella quiere que le saque la documentación, porque la documentación tiene que estar vigente, tiene que pagarle por esos documentos que están sacando. eso es lo que yo tenía entendido, pero como ella era abogada y quedé así como, no entendía. Y dije, voy a preguntarle a la No, profe. no todo lo que brille es oro, les puedo decir. Compañera, yo empezaría por el RUT y buscarla en el colegio de abogados. No vaya a ser estafa. Búsquela en el colegio de abogados si realmente es abogado con el RUT. No, si tengo todos sus datos, voy a empezar a Claro, hacer Claro, eso. averigua si es es que abogado o no. lo primero que tiene que partir diciéndole, mire, usted, yo como corredora, ¿cierto? Yo le solicito que usted me tiene que pasar esa documentación a mí, porque usted es dueña de esa propiedad. Y si usted quiere que yo la saque, tiene que pagarme por eso. Yo les puedo Claro, sacar los documentos, pero tiene que pagarme por esos documentos, porque si ella no facilita estos documentos, ¿cómo se va a hacer la compraventa? ¿Cómo eso hacemos pienso una yo. escritura? Van vender así, o van a comprar así. Sí, porque por ejemplo, si yo tengo que hacer la escritura, si yo hago la escritura, a mí tienen que mandarme todos los documentos, certificado de dominio vigente, entonces la inscripción de la propiedad, y ahí yo puedo hacer esa escritura, que esa escritura es la que después se va a presentar en el conservador. Va a quedar esa escritura que uno hace. ¿Ya? Entonces yo tengo que tener la información, porque ¿cómo hago esta escritura nueva para este nuevo dueño si no tengo la información? Entiendo. Voy a entrar a indagar. Gracias, pero No es pero importante, sino tienen que verificar, importante, todos los datos. Y cuando vean algo medio extraño, sí, porque tuve un caso también de una persona que estudió donde estudié yo, pero llegó hasta el segundo año y al final, bueno, ejercía la profesión, pero estuvo 2 años nomás. Entonces hay que tener ojo ahí. Ya, ya, entonces, ¿cuáles son las obligaciones de este conservador? Velar por el buen funcionamiento, ¿cierto?, de su oficina, efectuar inscripciones solicitadas por terceros, que en general se puede negar a inscribir, salvo por razones fundadas. Aquí también es inscribir. No es escribir, es inscribir. No, yo por lo menos cuando a mí hay una niña que me vendió que era corredora, yo tuve que entregarle toda la documentación. Ella me dijo, yo se la puedo sacar, pero me paga los documentos. Así que yo se la saqué y la entregué. Y ella hizo todo el trámite, la compra-venta, todo. Ya, fue hace tiempo, sí. Debe mantener los registros en buen estado, ¿cierto? Y además dar facilidades al público para que puedan examinarlo, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Tienen que ir al conservador, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque él lleva estos registros. ¿Cuáles son los libros que debe llevar este conservador de bienes raíces? Ya también vimos, ¿cierto?, que está el libro de repertorio, el libro de registro de propiedad, el libro de hipotecas y gravámenes. ¿Ya? Entonces, importante, ¿cierto?, este libro de repertorio, porque aquí se van a anotar todos los títulos que se presentan para ser inscritos.
deben hacerlo en el mismo orden en que van llegando, que también le dije que era importante, ¿cierto? El tema de cuando inscribíamos estos títulos, ya, porque se van a inscribir en el mismo orden que van llegando. Ya, si yo esta misma propiedad, ¿cierto? Puede ser, eso se da más que nada cuando hay sesiones de derecho también, ¿ya? Que si yo, por ejemplo, vendí el día viernes, ¿cierto? A María, y el día, a lo mejor jueves, le vendí a Julia, ya, pero resulta que María llegó primero y presentó, ¿cierto? Este título. Ella va a ser la primera que va a quedar en este libro de registro, pues del repertorio, ¿ya? ¿Qué pasa? Que si después fue esta otra persona a inscribir, ¿cierto? A lo mejor en un mes más, en una semana más, va a salir primero la inscripción de María. Profesora, ¿Mm? una consulta. Si yo hago la sesión de derechos en la notaría, ¿yo tengo que llevar eso al conservador o lo hace la misma notaría? No, usted tiene que llevarlo al conservador. Hace la compraventa, ¿cierto? En la notaría. Ya, Hay y ahí veces que le entrega la documentación en el mismo instante, o hay veces que cuando yo envío contrato a la notaría, ya, hay veces que me llegan al otro día. Me llegan al otro día a mí al correo. ya, Y ahí entonces yo se los paso a las personas, en este caso al corredor, se lo envío al corredor a su correo, él lo imprime y él lo lleva a la carpeta al conservador. O hay ya. veces que se los pasa al nuevo dueño de la propiedad para que vaya a inscribir. Ah, perfecto. O sea, pero, ¿Ya? pero es uno el encargado de hacer el trámite, no ella. Sí, sí, Ya, no ellos. profesora. Ellos no Súper. hacen ese trámite. Ya, ¿Ya? súper. Entonces, no, es importante que pregunten eso porque en la práctica, por eso le decía, en la práctica hay cosas que son pequeñas, pero uno a Pero veces súper no las hace, importante. o es súper importante. Entonces, por eso el otro día hablaba con esta niña que es procuradora, entonces me dijo, hay cosas que ella en la práctica lo vivió. Me dijo, a pesar de que me pueden pasar mucho la parte teórica, pero en la parte práctica hay pequeños tips que hay que darle a las personas que están estudiando esto. Pues imagínense lo mismo del alzamiento, pasaron, aquí en este caso mi papá, pasaron cuántos años y el alzamiento valía 6.500 pesos y nunca lo hizo. Y si hubiese pasado cualquier cosa, el banco se queda con la casa. Claro, Entonces son detalles son súper detalles, pequeños, claro, pero al final son grandes cosas. claro, importante. Sí, porque Mm, ustedes pueden decir ya, no sé, pueden hacer la compra-venta, les puede ir súper bien, le dan su porcentaje de comisión y todo, y después ya se van a sus casas, ¿cierto? Ahí queda la persona lista, que hoy soy propietario de la casa y todo, después va a sacar un certificado de dominio vigente el nuevo dueño de la casa y se da cuenta que no sale Nunca como fue. dueño. Los va a llamar a usted, oiga, pero ¿y por qué no salgo como dueño? Ya Sale pasaron la, 3 meses, claro, sale la constructora. pasaron 3 meses y todavía no salgo como dueño de la propiedad, y ahí, pero y eso no lo hubieran dicho usted, y eso no lo hace la notaría. Yo pensé que lo hacía la notaría, porque puede pasar. Mm. Ya. Entonces es importante, ¿cierto? Este libro de repertorio, que aquí se van a anotar todos los títulos que se presentan para ser inscritos, ¿ya? Y se van a hacer en el mismo orden en el cual se presenta. El registro de propiedades, aquí se inscriben todos los títulos translaticio de dominio, ¿ya? Que por su naturaleza sirven para transferir el dominio, que aquí tenemos la compra-venta y la donación. Es decir, todos aquellos actos o contratos que impliquen un cambio de titular de dominio respecto de este bien inmueble. Esta inscripción sirve para efectuar la tradición del dominio, ¿cierto?, de hipotecas y gravámenes. En el caso de hipotecas y gravámenes, aquí se inscriben la hipoteca y los derechos también de usufructo, de uso, de habitación, de servidumbres obligatorias, los reglamentos de copropiedad en el caso, ¿cierto?, de los condominios y edificios. En caso de no estar inscrito, no se puede firmar la escritura. Y ahí en el caso también vimos que era importante, ¿cierto?, estas interdicciones y prohibiciones de enajenar. Y aquí yo también les pregunté, en el caso de estos bienes que son declarados como bien familiar, ¿ya?
También ahí si sale declarado como un bien familiar, ¿cierto? Tampoco vamos a poder hacer esta compraventa. Ya, y ahora en el caso de, también es importante en el caso de las personas que tienen deudas de alimentos, ¿ya? También es importante hacer el contrato, ¿cierto? Cuando uno hace el contrato, sacar estos certificados, ya que no son deudores de alimentos porque se adjunta también en la minuta, ¿ya? Entonces tienen que ver todos esos aspectos, que estén pagadas las contribuciones, ¿cierto? Aparte de todos los otros documentos que ustedes saben que tienen que sacar, pues y también los certificados que no tienen estas deudas de alimentos, tanto el comprador como el vendedor. Ya. Entonces tenemos el índice general, también hay otros libros que lleva este conservador, tales como los registros de comercio, de agua, de prenda agraria, de prenda industrial, ventas a plazo. ¿Cuáles son estos títulos que deben inscribirse? Los títulos traslaticios de dominio de los bienes raíces, los títulos de derecho de usufructo, uso de habitación, censo, hipoteca, ya todo eso se van a inscribir, ¿cierto? En el caso en el conservador de bienes raíces, sentencias ejecutoriadas que declare la prescripción adquisitiva, sea de dominio o sea de más derechos reales. También deben inscribirse en la constitución de fideicomiso que comprendan o afecten a los bienes raíces, las de usufructo, las de habitación, que recaigan sobre bienes de estos bienes inmuebles, los actos entre vivos, en el caso de la constitución, división o reducción, redención del censo, constitución del censo vitalicio, la constitución de la hipoteca. La renuncia de cualquier derecho también enumerado anteriormente. Los casos de decretos de interdicción provisoria o definitiva, que también nosotros hablamos de la muerte, ¿se acuerdan de la muerte real y la muerte presunta? Ahí cuando se declaraban estos decretos de posesión provisoria de estos bienes del desaparecido o declaran en la posesión definitiva de estos bienes del desaparecido. ¿Se acuerdan de eso que lo hablamos la semana pasada? ¿O no se acuerdan? Sí, profesora. De la muerte real y la muerte presunta. Uno era 5 años y el otro 10 años, creo, ¿no? Claro, sí. No, La posesión, 5 sí, años y que ¿cómo se llama? Que se hacía ¿cómo se dice? De presunta muerte. Entonces ahí se esperan 5 claro. años, si no me equivoco. Sí, la Y declaración de la después, muerte presunta provisoria, declaración. porque es provisoria, es de 5 años, que ahí pueden disponer de los bienes muebles de la persona. Y de la declaración definitiva de los bienes muebles, 5 años más. inmuebles de este Sí. desaparecido, ¿ya? Ahí van a poder Yes. disponer de esos muebles. ¿Ya? En la provisoria eso disponen ya de los lleva bienes 5 más. muebles, en la definitiva van a disponer de estos bienes inmuebles. ¿Y qué pasaba si reaparece esta persona? Operó nomás. Perdón que haya dicho eso, pero no puede hacer nada la persona si aparece. Claro, va a tener que asumir en el estado en que se encuentra la situación en sí. ¿Cuáles son los títulos que pueden inscribirse? Ya, toda condición suspensiva o resolutoria de dominio de los bienes inmuebles o derechos reales constituidos en él. Todo gravamen impuesto en ellos que no sea mencionados en el número 1 y 2 de los títulos que debían inscribirse, como por ejemplo en el caso de la servidumbre. También el arrendamiento en el caso del artículo 1962 del Código Civil y cualquier otro acto o contrato cuya inscripción sea permitida por la ley. ¿Ya? Entonces aquí también dice en el caso del arrendamiento, el artículo 1962, ya que el artículo 1962 dice, estarán obligados a respetar el arriendo. Todo a quien se transfiere el derecho del arrendador por un título lucrativo. 2.
todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador a título oneroso. Si el arrendamiento ha sido contraído por escritura pública, exceptuando a los acreedores hipotecarios. ¿Ya? 3. Los acreedores hipotecarios, si el arriendo ha sido otorgado por escritura pública inscrita en el conservador de bienes raíces, antes de la inscripción hipotecaria, el arrendatario de bienes raíces podrá requerir por sí solo la inscripción de dicha escritura. Todo impedimento o prohibición referente a los bienes inmuebles, sea convencional, legal o judicial, que embarace o limite de cualquier modo libre el ejercicio del derecho en enajenar. Aquí tenemos el embargo, la cesión de bienes y el secuestro. ¿Ya? Entonces también, como habíamos hablado, ¿cierto? Se puede hacer esta inscripción del arriendo. ¿Ya? Que es más que nada, como les decía yo, en el caso de que hay inversiones sobre la propiedad, ¿cierto? Para esos temas se ve. ¿Cómo determinar el conservador para practicar la inscripción? Entonces, ¿cómo vamos a determinar este conservador para practicar esta inscripción? ¿Dónde tendríamos que hacer esta inscripción? En la ciudad en donde está el inmueble. Claro, en la ciudad, ¿cierto? Donde está este inmueble, ahí tendríamos que hacer la inscripción, porque ¿qué pasa, cierto? Ahí tiene jurisdicción este conservador de bienes raíces y lleva la historia de esta propiedad. Lleva toda la historia de esta propiedad, ¿cierto? En el lugar donde tiene jurisdicción. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿quién puede requerir la inscripción? Eso lo vamos a ver después del break. Ya nos vamos a ir a un receso ahora hasta las 8:30. Y ahí nos Ya, conectamos señorita. nuevamente. Bueno, gracias. Ya. Y tengo la ahí tú cerrás porque no está. Sí. Aparte que yo no estoy aquí, ¿sabes? Si no, que no. Se escucha el audio de alguna. Ya, te diste cuenta que si llegó aquí en la mañana de despistado, puta, capaz que hay que enchufar el cable. Ah, ya. Pero yo hacía ellos no trabajan de ellos. Entonces, que ahora vas a enchufar también. Pero bien, antes de las 8 de la mañana. El audio, apáguenlo, o sea, silencienlo, perdón, por fin. Ellos trabajan hasta las 6. Claro, vayan y desenchufen porque ellos, ya te digo, les gusta acá. Entonces, desenchufen por lo menos a las 6 de la tarde, porque este cable no puede quedar con luz. Porque ya esta barra se movió. Pero que se tan loca que me está inventado. No, es que esas barreras no se mueven, porque están chicas.
Ya. ¿Quién lo está llamando? No sé, todavía no me contesta. Acá tampoco contesta. Lo llamaré. Llámalo, se le tiene que haber olvidado. Porque él está inhabilitado. Y no contesta. No sé, el grupo. Si uno marca ahí, le marca a él o marca a todos los contactos. Es que ahí, si tú estás marcando ahí, obviamente, ahí se puso en línea. Ahí captó. Ahí te va a contestar. Luis Durán de SDR. A retiro de bomba agua surtida. Retiro de bomba agua surtida. Que ingrese, por favor, dice Omar Oviedo, PPI, sí. Dice Omar Oviedo, PPI, sí. Sí, ya, ok. Entonces, ya. ¿Cuál es lo que pasa en mi casa para tomar apuntes? Pues claro, yo igual tengo aquí en mi emergencia una esquema por cualquier cosa. No voy a botar la basura. No, igual acá sí, de repente para el mismo sitio, o sea, yo anotar, le quiero poner una cosa. A ver, cuidado, sí, sí, no me vayas, no, pero salió
Ya. Sigamos con la clase entonces. Ya habíamos visto, ¿cierto?, cómo determinar el conservador para practicar esta inscripción, ¿cierto? Va a ser en el mismo lugar donde se encuentra este bien raíz, ya, este bien inmueble. Ahí se hace. ¿Ya? ¿Quién puede requerir esta inscripción? Puede hacerlo el interesado por sí o por su representante. Si la inscripción va a constituir tradición, debe dejarse constancia del mandato o de la representación legal de la persona que requiere la inscripción. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir el título? ¿Ya? Solamente se presentan para la inscripción de instrumentos públicos. Si se trata de instrumentos otorgados en el extranjero, deben estar previamente legalizados, ¿cierto? La inscripción debe comenzar ¿con qué va a comenzar esta inscripción? Por la fecha del título, por la naturaleza, ¿cierto?, de este título. Por ejemplo, si es un título traslatizo de dominio, ahí sería la compraventa de un bien inmueble o una donación. Se va a individualizar, ¿cierto?, a las partes. Se va a individualizar, ¿cierto?, a las partes, la oficina o el archivo en que se encuentra el título traslatizo de dominio, ya la notaría, y por último, la firma del conservador. También cabe señalar que el conservador no examina la legalidad de los títulos, pero en ciertos casos puede negarse a inscribir de acuerdo a las causales establecidas de los artículos 3 y 14 del reglamento que lo rige. Sin embargo, en ningún caso puede rehusarse, ¿cierto?, anotar el título en el repertorio. ¿Ya? Entonces, sí, cuando la persona, ¿cierto?, va con esta compra-venta al conservador de bienes raíces, va con este título, ¿cierto?, él igual va a dejar este registro en el repertorio, ¿ya? Porque tiene que pasar por varios departamentos esta escritura, entonces ahí se revisa y si se acepta esta inscripción o se rechaza la inscripción, ¿ya? Entonces, en ningún caso, como habíamos dicho, ¿cierto?, se puede rehusar anotar el título en el repertorio. Si advierte cualquier defecto, lo hará anotar y el requirente de la inscripción podrá hacer dos cosas: subsanar este título, ¿cierto? Puede subsanar este título en el caso de que haya que hacer una rectificación, ¿cierto? Por puede ser que puede ser que en vez de colocar cierto dominio anterior, en vez de colocar dominio vigente, en este caso sería coloca dominio anterior, ¿ya? Que, por ejemplo, entre anterior y vigente también hay una gran importancia, ¿ya? Y ahí podría salir rechazado, ¿cierto?, por ese detalle. Entonces, por eso es importante realizar bien la escritura, revisar bien, ¿cierto?, para después no hacer esta rectificación. Si adquiere cualquier defecto, lo hará notar el requirente, ¿cierto?, de la inscripción. Puede subsanar este título o, en el caso, recurrir a los tribunales de justicia de conformidad al artículo 16 del reglamento para que se obligue al conservador a efectuar la inscripción, ¿ya? Pero ahí también tienen que tener un fundamento, pues, en el caso de que se rechace esta inscripción, ¿cierto? Y yo quiero obligar a este conservador a efectuar esta inscripción, yo también tengo que tener fundamentos para hacer eso, ¿ya? Porque, por ejemplo, no podría obligar a un conservador que me haga la inscripción si resulta que tiene una hipoteca a favor del servio, ¿ya? ¿Qué ocurre en este caso? Que se vaya a inscribir un inmueble que no ha sido inscrito antes, ¿ya? ¿Y qué pasaría en este caso? Previamente es necesario cumplir con ciertas formalidades, ¿ya? Si se va a inscribir, como dice acá, un bien inmueble que no ha sido inscrito antes, tiene que cumplir, ¿cierto?, con publicar 3 avisos acerca de la transferencia en un periódico del departamento que corresponda a la inscripción. También debe fijar carteles en el mismo conservador de bienes raíces por un plazo no inferior a 15 días. ¿Ya? Pero cuando estos bienes no han tenido una inscripción. Ya, después tenemos la municipalidad y la dirección de obras.
ya que es una corporación, ¿cierto?, autónoma, de derecho público, con personalidad jurídica y un patrimonio propio, a quien le corresponde la administración de una comuna o agrupación de comunas cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna o agrupaciones de comunas. ¿Ya? Entonces, ¿qué documentos nosotros podríamos pedir en la municipalidad en la dirección de obras? Recepción final. La recepción final, ¿cierto? Ya podríamos también pedir un certificado de la numeración. ¿Ya? Entonces, bueno, una de las cosas que se puede pedir ahí son esas. También, ¿cierto? Las funciones que esta entidad lleva a cabo con relación a los bienes raíces son planes reguladores comunales. Ya en el caso que queramos realizar una subdivisión, ¿cierto? Vamos a tener que ver cuáles los metros que lleva, ¿cierto? Llevan estos planes reguladores de cada comuna. Ya dependiendo del plan regulador de cada comuna, van a ser los metros que yo voy a poder hacer esta subdivisión en el caso de terrenos que sean urbanos. ¿Ya? Los rurales son 5.000 metros cuadrados. Ya. Subdivisión y loteos urbanos. Entonces ahí tenemos que averiguar esa situación. Los cambios de destino, las modificaciones a los inmuebles, ya la recepción de obra por la municipalidad y los permisos de construcción. Ya, como habíamos visto, ¿cierto? El notario también es un ministro de fe. Ya, el conservador también vimos que es un ministro de fe. Vimos la semana pasada varios ministros de fe que había, ¿cierto? El receptor, el inspector de la inspección del trabajo, ¿ya? Entonces, en el caso del notario, el notario aparece definido en el artículo 399 del COD. Los notarios son ministros de fe pública encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgaren, de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieren, ¿cierto? Y de practicar las demás diligencias que la ley les encomiende. Ya entonces, nosotros sabemos que para cumplir estas solemnidades que establece la ley, ¿cierto? El contrato de compra-venta de un bien inmueble, ¿ya? Una de las solemnidades es que sea por escritura pública, ¿ya? Ante este funcionario competente que es el notario. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son sus funciones? Aparecen señaladas en el artículo 401 del Código Orgánico de Tribunales y son las siguientes. 1. Extender los instrumentos públicos con arreglo a las instrucciones que, de palabra o por escrito, les dieren las partes otorgantes. 2. Levantar inventarios solemnes. 3. Efectuar protestos de letra, que también nosotros los vimos, ¿cierto? Y demás documentos mercantiles. Notificar traspaso de acciones, constituciones también. Notificaciones de prenda que lo soliciten, asistir a las juntas generales de accionistas de las sociedades anónimas para efectos que la ley o el reglamento de ellas lo exigieren. 6. En general, dar fe de los hechos para que fueran requeridos y que no estuvieran encomendados a otros funcionarios. 7. Guardar y conservar rigurosamente los órdenes cronológicos y los instrumentos ciertos que ante ellos se les otorga, en forma de precaver todo extravío y hacer fácil y expedito su examen. ¿Ya? Porque ¿qué pasaría si yo realizo, ¿cierto?, una compra-venta de un bien inmueble y después se me pierde esa compra-venta? ¿Qué podría hacer ahí? Si se le pierde la documentación, Si se me pierde, por ejemplo, la compra-venta de un bien, o yo quiero, yo hago la compra-venta en la notaría de este bien inmueble, pero no voy a inscribirla, la guardo. Digo, ya todavía no la voy a inscribir, y pasa 1, 2 años, 3 años, y no encuentro esta compra-venta. ¿Qué podría hacer ahí? Ir a la notaría donde se hizo la inscripción. Claro, pueden ir y pedir en la notaría una copia, ¿ya? Una De esta consulta. compra-venta. Una consulta, por ejemplo, si la persona no la inscribe, entonces imposible que pudiera estar una copia en el archivo judicial. Claro, no podría estar en el archivo judicial.
pero sí la notaría cuando Sí, se en la hizo el notaría. compromiso. Si tienen el año, por ejemplo, si tienen el año que se hizo esta compra-venta, se la dan en la notaría, le dan una copia. Me Y imagino que debe tener un fundamental, costo. ¿Mm? Debe tener un costo, sí. Sí, tiene un costo, pero lo importante es que la pueden pedir, ya en el Ah, caso que se les extravíe, ¿ya? ok. Ya. En general, dar fe, ¿cierto?, de los hechos para que fueran requeridos y que no estuvieran encomendados a otros funcionarios. Ya va a guardar, ¿cierto?, rigurosamente, en orden cronológico, todos estos instrumentos. Otorgar certificados o testimonios de los actos que se celebran, ¿cierto?, ante ellos, protocolizados en sus registros. Facilitar a cualquier persona que lo solicite el examen de los instrumentos públicos que ante ellos se les otorguen, ¿cierto?, y documentos que se protocolicen. 10. Autorizar las firmas que se estampen en los documentos privados, sea en su presencia o cuya autenticidad les conste. Y 11. Las demás que encomienden las leyes, ¿no? Entonces, todo eso lleva el notario. En relación al tema, con el tema inmobiliario, ¿qué otras funciones tienen los notarios? Y aquí vamos a ver el tema inmobiliario. Cumplir con estas instrucciones notariales, ¿cierto? En el caso de que nosotros queramos hacer una compra-venta de un bien inmueble, ya que se pague contra escritura, van estas instrucciones notariales, ¿cierto? Para, ahí se ve cuando se realiza, ¿cierto?, el pago, se deja un vale vista, ¿ya? Entonces, una vez que sale inscrita la propiedad ante este nuevo dueño, ¿cierto? Ahí puede retirar el vale vista a la persona, el vendedor, la persona que estaba vendiendo, ¿ya? Para que no hayan problemas con el tema de la inscripción, se paga contra escritura, ¿ya? Entonces, cumplir estas instrucciones notariales, que son aquellas que las partes de un acto o contrato entregan al notario para que, cumplidas determinadas circunstancias y condiciones, procedan a ejecutarlas. Son anexas a la celebración de los contratos de compra-venta en las cuales se hace entrega al notario del dinero, valores o documentos de pago que constituyen el pago del precio y que el notario debe entregar al vendedor cuando, por ejemplo, se ha cumplido el trámite de la inscripción de dominio, y ahí es cuando se paga contra escritura. Se inscribe la propiedad y se libera este vale vista, ¿cierto?, que se dejó. 2. Protocolización de los documentos consiste en el hecho de agregar un documento en el registro del notario a pedido de quien lo solicita. Después tenemos el repertorio notarial, que también ahí la notaría lleva unos libros también. Todo notario debe llevar un libro de repertorio destinado a anotar las escrituras públicas y documentos protocolizados, ¿ya? Hay unos registros, ¿cierto?, que se llevan diario de todos los actos o contratos que se realizan y los actos también que no fueron realizados. Ya hay un registro diario que se lleva en la notaría. Ya unos y otros estarán sujetos a una numeración correlativa y común determinada por un orden de presentación. En caso de la protocolización, se entiende su presentación en entrega material al notario del documento con el pedido de la protocolización, ¿ya? Pero hay un registro de los libros que se llevan, de todos los actos contratos que se realizan. ¿Qué es una escritura pública? Ya, está definida en el artículo 403 del Código Orgánico de Tribunales, que señala, es un instrumento público auténtico otorgado con las solemnidades legales por el competente notario e incorporado en su protocolo o registro público. ¿Cuál sería un instrumento público que hemos visto nosotros en esta clase? Un certificado de dominio vigente, por ejemplo, es un instrumento público. Ya, pero en el caso, por ejemplo, si hablamos de la notaría, El compromiso de compraventa, ya, sí, ya. este,
También el contrato cierto de compraventa, Sí. ya tienen ejemplos de instrumentos públicos. Ya, dice, con respecto a una escritura pública, se entiende por presentación la suscripción de ella por cualquiera de los otorgantes, mientras no haya sido firmada al menos por uno de los otorgantes, no hay presentación al notario para los efectos de su inscripción en el repertorio. Cabe señalar que hay un repertorio notarial y otro en el conservatorio, ¿ya? En el registro, en el conservador, ¿ya? En el Profesora, conservador de bienes raíces. Ya, espérame. por ejemplo, Hay dos libros de repertorio, en la notaría y en el conservador. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa cuando va, por ejemplo, ustedes ya citan a sus clientes, ¿cierto? Y va un solo cliente a firmar, ¿ya? Y el otro no firma, ¿ya? Ya, dígame. no quería preguntarle si la persona no inscribe la propiedad, o sea, inscribe la propiedad en el conservador y el documento que deja el vale vista que lo deja en la notaría se preocupa de que eso tenga fondo. Podría pasar que la persona quiera cobrar su dinero y el dinero no esté. No, generalmente sí, sí verifican eso. La notaría verifica que ese vale vista Sí, sea válido. sí. Ya. Sí, porque, bueno, hay sanciones también para la notaría. Tienen responsabilidad también la notaría. Incluso las Claro, personas que trabajan también en la notaría. el vale ¿Ya? vista tiene, disculpe profesor, el vale vista tiene más validez que el cheque ya no se usa. No, pues sí que no Y se usa el vale claro, vista. y el vale vista tiene una, es que yo trabajo con vale vista, tiene una normativa que está estipulado que está el dinero. Y si no se le puede hacer una demanda al banco. Claro, Porque el valevista tiene, es porque tiene los, es como el valevista es plata en efectivo, no así el cheque. claro, no, pues ya ahora casi se usa el vale vista, ¿no? Mm, Claro, tendría que, pero siempre verifican esa información. Pues en el caso que haya alguien que haya, no sé, que haya querido falsificar este vale vista, ¿cierto? Pero se hacen las verificaciones. Por todo lo que, por todas las responsabilidades que se tiene, porque ahí también el notario también tiene una responsabilidad civil, una responsabilidad penal también, ¿ya? Hay responsabilidades que también tienen que cumplir los notarios. Y también los funcionarios, ¿ya? Porque, por ejemplo, también un funcionario que trabaja en la notaría, ya también tiene que, como profesional, tener cierta ética, ¿ya? De acuerdo a transacciones que se realicen en la misma notaría, ya está el secreto profesional también ahí. Entonces también, frente a ciertas situaciones, también tenemos responsabilidad. Ya, entonces, ya habíamos dicho, ¿cierto?, que hay un repertorio tanto notarial como otro en el conservador. Los comparecientes de una escritura pública son el comprador y el vendedor, ya eso van a ser los comparecientes. Comparecen ante mí y ahí se individualiza de acuerdo a los contratos que nosotros hemos visto, ¿cierto? Ahí se individualiza las partes, ya se individualiza las partes, ¿cierto? Y ahí después se van poniendo el inmueble, ¿cierto? De la forma que se va a pagar y todo, cómo se adquirió. Ya, entonces los comparecientes de una escritura pública son el comprador y el vendedor. El artículo 405 del COD exige que todos los comparecientes deben intervenir en una escritura de compra-venta, deben ser individualizados, ¿cierto? Con sus nombres, nacionalidad, estado civil, profesión, actividad, domicilio, cédula de identidad, en el caso de que sea un pasaporte o documento de ingreso al país, según cada caso. Finalmente, los comparecientes deben firmar. Esta es la señal inequívoca del consentimiento a contratar, ¿ya? Entonces, que hay consentimiento, ¿cierto?, de las partes, ¿ya? Sí, porque ¿cómo se forma el consentimiento? Con la oferta y la aceptación. El verbo firmar proviene del latín firmare, que significa afirmar, dar fuerza, seguridad. La firma va al final del escrito junto con la impresión digital.
La escritura de compraventa debe acompañarse con otros documentos, por ejemplo, como habíamos visto nosotros, ¿cierto? Las contribuciones de esta propiedad, el certificado de matrimonio, ¿cierto? Para acreditar esta sociedad conyugal o están con separación de bienes, también un poder o personería en caso de sociedad. Tampoco debe faltar el formulario 2890 del Servicio de Impuestos Internos, que contiene la información necesaria que deben entregar los notarios y el conservador de bienes raíces al Servicio de Impuestos Internos, porque ¿de qué va a estar preocupado el Servicio de Impuestos Internos? Que se le pague, de que se le pague el El impuesto, impuesto. ¿cierto? Ujú. El conservador de bienes raíces debe entregar estos formularios dentro de los 10 primeros días del siguiente mes de efectuar la inscripción. ¿Ya? En la misma notaría tienen esos formularios del pago de impuestos y eso. Ya, vamos a llegar hasta acá. ¿Ya? ¿Qué libros llevan los notarios? Así que van a tener que leer bien la prueba. Si alguien tiene algún problema con el internet, me avisa por si acaso. ¿De qué página hasta qué página? De donde empezamos hoy día. Es que yo tengo otro número de página. Hoy día empezamos desde el La conservador. Y aquí, 38, sí, sí, porque yo tengo de la otro número de 37, página. o sea, desde El en la conservador unidad de bienes 3, raíces. Sí, sí, instituciones que intervienen en un proceso de compra-venta, la claro, unidad 3. sí, Desde esa hasta antes de la Tesorería General de la sí, República y Servicio de Impuestos Internos, de la 45. claro. Señorita, va a hacer un repaso, por Tengo que hacer un repaso rápido porque ya estamos casi en la hora. Ya, entonces, los libros que lleva el conservador. No eran difíciles los libros que lleva el conservador. Nosotros los vimos. Sí, nombramos 3, el de hipoteca, sí, hipoteca Sí, y gravámenes, uno, sí, ajá, de propiedad, de hipoteca y gravámenes. y el otro, no me acuerdo, en este minuto. De Ya, interdicciones. ¿Cómo se efectúa la tradición de los bienes muebles? O sea, perdón. ¿Cómo se efectúa la tradición de los bienes raíces? ¿cómo se efectúa la tradición de los bienes por medio de la Por medio de... Porque acuérdense que la tradición es un modo de adquirir este dominio. Y aquí me pregunta, ¿cómo se efectúa la tradición de estos bienes muebles? Inmuebles, que son los bienes raíces. La inscripción en el conservador de bienes raíces? Claro, con el título, ¿cierto? El título que es la compra-venta, que yo lo inscribo en este conservador de bienes raíces. Así es. La finalidad perseguida por la inscripción del conservador de bienes raíces. la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad. Saber el dueño, quién es el dueño. Claro. La otra van a salir unas preguntas de desarrollo. ¿Ya? Ya. Los también. Sí, sí, entendemos que ahora- Acuérdense que también las finalidades de la inscripción, acuérdense que también nosotros vimos dentro de las finalidades de la inscripción era que sirve como prueba para dar publicidad también a este bien raíz ¿Verdad? y como garantía. Ok,
Prueba de requisito y garantía, pero en el apunte sale publicidad. ¿Ya? Ya. Ya. Voy a pasar la lista. Bueno, hay cualquier duda que tenga, me pregunte. Alguien que tiene problemas con el internet, que no puede dar su prueba, también me avisa, ¿ya? Porque la próxima semana yo voy a habilitar las pruebas recuperativas para las personas que no pudieron darlas. Para que para que me digan si hay una prueba que no la pudieron dar en mi módulo, en el módulo 1 y en el 3, yo voy a habilitar pruebas recuperativas, y a la gente que tuvo problemas con el internet, que hay unas personas que tuvieron problemas por su internet y no pudieron responder alguna de las preguntas, también me avisan, porque esa va a ser como la única instancia. ¿Ya? Porque no sé si han revisado sus notas, pero hay unas pruebas que no contestaron unas preguntas de desarrollo y otras no salían marcadas. Ya, señorita. ¿Ya? Patricia Iturra, presente. Ingrid Romero, presente. Sí, aquí estoy. Ya. Vilma, Presente. presente. Jenny Celis, presente. Presente. Maribel, Presente. Mirta, Presente. ahora lo estoy revisando de acá. Mariano, presente. Nicole Martínez, presente. Presente, profesora. Nicole Ya. Martínez, presente. Valesca, presente. Y ¿alguien que me falte nombrar? La Vilma. Sí, Vilma, presente. Ah, está. Mariano Castro. Mariano, sí, también. Perfecto. Presente. Ya. ¿Alguien más? Profe, esta es la penúltima prueba. Esta es la prueba número 5, ¿ya? En el módulo 3, esta es la prueba número 5. ¿Y esta sería la última? No, el No. martes tenemos la última. Ya. Ya, el martes tenemos la Profesora, última. no sé si en la primera hora de clase hablaron, porque yo en la prueba anterior quedé con la duda. Quedé con la duda con una pregunta, porque era como un poco contradictoria. Y era acerca de los papás que den pensión, que si pueden, Ya. pueden comprar, pero la respuesta era como contradictoria, porque lo que yo tengo entendido es que sí pueden comprar, lo que no pueden después al momento de inscribir la propiedad. Claro, pues ahí tendrían problema al momento de inscribir la propiedad, pero la revisamos la próxima clase mejor. Ya, y me Ya. acuerdan para revisarla en la próxima clase. Ya, Ya, entonces, profe, que descanse. igual, entonces la gente que tuvo problemas tiene la opción para el martes dar las pruebas recuperativas por si acaso, porque ya ahí yo termino con el módulo. Tendrían que darle el miércoles. Profesor, entonces no la Sí. vamos a ver más. La, No. la última clase sería el martes con usted. Sí, la última clase va a ser el martes. ¿Y después quién nos hace clase? Tristemente, no conozco al otro profesor que le hace la contabilidad, la verdad. Pero yo creo que es Pero los simpático. perfeccionamientos, ¿Mm? los perfeccionamientos, Claro, después voy a ver ese tema con ustedes, los perfeccionamientos de los títulos de dominio. ¿Ya? Así que por eso les digo, tienen esa única instancia, que es el día martes, la gente que no ha podido dar prueba, que tuvo problemas con el internet, que no contestaron algunas preguntas, ¿ya? Porque después yo cierro ese módulo, entonces ahí después no voy a poder hacer nada, la verdad. ¿Ya? Porque me entrego anota, ese módulo. me anota, ¿Ya? profe, para el perfeccionamiento. Ya, oka. Ya, no, pero ahí en las próximas clases vemos eso, ¿ya? Para que estén tranquilos. Ya, sí, Ya. muchas gracias por todo. Ya, nos Igual, colega, que vemos. les vaya súper bien a todos, Sí, que les gracias. vaya bien. Ahí cualquier duda me preguntan, ¿ya? Nos Éxito vemos. a todos. Éxito para todos, chao, gracias. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Ya, Sofía, vamos a acostarnos. Vamos.